Ahora en el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver el segundo ejercicio relacionado a velocidades relativas del movimiento relativo de un cuerpo rígido. Este ejercicio dice lo siguiente: la barra AB mostrada gira con velocidad angular de 10 radianes por segundo en la dirección de las manecillas del reloj. Es decir, acá tenemos la barra AB y nos dice que está girando, como podemos ver, en el sentido horario, es decir, en la dirección de las manecillas del reloj. El punto C se desliza sobre la superficie horizontal, es decir, esto gira y por lo tanto hace girar a esta barra BC, y al hacerla girar, este punto C simplemente se arrastra en la misma dirección de esta superficie. En el instante mostrado, determine la velocidad angular de la barra BC y la velocidad en el punto C. Acá por conveniencia colocamos el eje X y el eje Y en esta parte y podemos inferir de que la velocidad en el punto A va a ser igual a 0, ya que se encuentra empotrado en esta parte. También podemos ver que en el eje X, en el eje Y, de acuerdo a la regla de la mano derecha, el eje Z estaría saliendo de la pizarra y de acuerdo a esto podemos determinar de que la velocidad angular de la barra AB sería negativo, menos 10K, ¿no? Ya que si ustedes aplican la regla de la mano derecha van a ver que esta velocidad estaría ingresando hacia la pizarra y como va en sentido contrario al eje Z, por eso es que sería negativo. Nos piden determinar la velocidad angular de la barra BC y nos piden determinar la velocidad en el punto C. Muy bien, entonces en este plano vamos a representar a la barra AB y vamos a colocar el punto A y el punto B. Estamos asumiendo que este sólido plano representa a la barra AB. No tiene ninguna forma parecida, pero así es como lo vamos a usar solamente como referencia. Y para esto acá tendríamos el vector posición del punto A, R sub A, y tenemos el vector posición del punto B, R sub B. Y acá tendríamos el vector posición del punto B tomando como referencia al punto A, es decir, asumiendo de que el punto A no se mueve, que en este caso justamente también no se mueve y se está tomando esa misma referencia. Sería de B que parte de A. Como podemos ver, en este caso la velocidad tangencial de A con respecto de B se encontraría hacia la derecha, ya que la velocidad angular va en sentido horario y por lo tanto esta velocidad tangencial sería perpendicular a este radio y a la vez sería perpendicular a la dirección de esta velocidad angular, ya que esta velocidad angular se encuentra en sentido opuesto al eje Z, es decir, se encuentra ingresando hacia la pizarra y por lo tanto sería perpendicular en este caso a esta velocidad tangencial que se encuentra en el plano XY. Podemos deducir que de acuerdo a suma de vectores esta ecuación, ya que el vector R sub B va en sentido horario y eso es igual a todos los vectores que van en el otro sentido, es decir, sería al vector R sub A más el vector R sub B con respecto de A. Y de esta forma podemos deducir rápidamente esta ecuación en función de velocidades. La velocidad del punto B sería igual a la velocidad de A que habíamos determinado que era igual a 0, ya que el punto A no se mueve debido a que está fijo en el suelo, más la velocidad de B con respecto de A. En este caso sí sería la velocidad angular de esta barra multiplicado por el producto vectorial de R de B con respecto de A, como podemos ver acá. Ahora, R de B con respecto de ¿a qué sería igual? Como podemos ver, es R del punto B que parte de A, es decir, desde A parte o comienza y se dirige hacia B. Veamos acá, parte de A y se dirige hacia B. Entonces se dirige hacia la derecha y hacia arriba. Hacia la derecha en el eje X sería 0.4 y hacia arriba también sería 0.4. Por lo tanto, en el eje X sería 0.4 multiplicado por su vector unitario y, que sería esto. Y como también se dirige hacia arriba, para poder llegar al punto B, también sería 0.4, pero hacia arriba sería multiplicado por su vector unitario J. Y positivo ya que va hacia arriba. El eje Y hacia arriba es positivo. Este sería el vector posición del punto B con respecto de A. Ahora sí, realizando la multiplicación tendríamos lo siguiente. Acá colocamos el vector unitario IJK. Ahora el vector de AB es menos 10K y no tiene valores ni en I ni en J. Por lo tanto sería 0, 0, menos 10.
el vector posición de R de B con respecto de A, hemos determinado que si tiene valores en I y en J, que en cada uno de ellos sería 0.4 positivo y en K sería igual a 0, y es justamente lo que colocamos acá. Desarrollando tendríamos lo siguiente: anulamos esta columna y nos quedaría 0 menos 10, 0.40, 0 menos 10, 0.40, menos, ahora el vector unitario J, anulamos la columna del vector unitario J y nos quedaría 0 menos 10, 0.40, 0 menos 10, 0.40, más el vector unitario K, anulamos esta última columna y nos quedaría 0, 0, 0.4, 0.4, 0, 0, 0.4, 0.4. Finalmente, acá tendríamos 0 por 0 menos 0.4 por menos 10. Y todo esto multiplicado por el vector unitario I. Este menos lo trasladamos acá y acá sería 0 por 0 menos 0.4 por menos 10. Y todo esto multiplicado por el vector unitario J. Más, acá sería 0 por 0.4 menos 0.4 por 0. Y todo esto multiplicado por el vector unitario K. Desarrollando tendríamos lo siguiente: 0 por 0 es 0, menos 0.4 por 10 sería menos 4. Todo esto multiplicado por el vector unitario I, menos 0 por 0 es 0, menos 0.4 por menos 10 sería menos 4. Todo esto multiplicado por el vector unitario J, más 0 por 0.4 es 0, menos 0.4 por 0 es 0, y esto multiplicado por el vector unitario K. Desarrollando sería menos por menos es más, 4i quedaría acá, positivo, menos, acá sería este menos por menos es más, y ese más por este menos sería menos, 4j. Ahora, la velocidad en B sería igual a 0 más, colocamos todo esto en vez de esta expresión, que es lo que acabamos de calcular, y la velocidad de B sería finalmente igual a 4i menos 4j, y es justamente lo que colocamos acá para no perderlo. Ahora, ya habiendo calculado la velocidad en el punto B, nos concentramos en calcular la velocidad en el punto C y la velocidad angular de la barra BC. Para eso, a esta barra BC la estamos representando en este plano que se encuentra en el eje XY. Si bien es cierto que no tiene la misma forma, pero lo vamos a usar solamente como algo referencial. Estamos asumiendo que esta barra BC tiene una velocidad angular. En este caso aún no sabemos la dirección, pero la estamos considerando de esta forma. Colocamos el punto B y el punto C dentro de este plano, por lo tanto podemos determinar el vector posición de R con respecto de B y del vector posición del punto C, R sub C. Y acá tendríamos el vector posición del punto C con respecto de B. Y acá tenemos el vector posición del punto C partiendo de B. Como podemos ver acá, podemos determinar esta ecuación, ya que tenemos este triángulo y el vector que va en el sentido horario, que en este caso sería R sub C, es igual a la suma de los vectores que van en el sentido contrario, que en este caso sería R sub B más R sub C con respecto de B. Y de esta forma podemos transformarlo automáticamente a velocidades de esta forma. Finalmente, acá podemos determinar que la velocidad en el punto C se mueve a lo largo del eje X, ya que en este caso, de acuerdo a datos del problema, esta barra se arrastraría sobre el suelo. Por lo tanto, podemos determinar que la velocidad en C estaría multiplicada por el vector unitario I, ya que se movería hacia la derecha y en el eje X. Y eso sería igual a la velocidad de B, que ya la hemos determinado, que sería igual a toda esta expresión, más la velocidad de C con respecto de B. Y eso sería igual a la velocidad angular de la barra BC multiplicado por el vector posición de C con respecto de B. Ahora, el vector posición de C con respecto de B, ¿a qué sería igual? Sería de C con respecto de B, es decir, parte de B, como podemos ver acá, parte de B y se dirige hacia C, y de esta misma forma partiría de B y se dirigiría hacia C. Para poder llegar desde B hacia C, primero tenemos que bajar 0.4 unidades y luego hacia la derecha 0.8 unidades. Por lo tanto, podemos decir de que sería igual a 0.8 multiplicado por el vector unitario I. Y sería positivo, ya que partiría y sería hacia la derecha, ¿no? Para llegar al punto C sería hacia la derecha, y sabemos que hacia la derecha en el eje X es positivo, sería 0.8i, y luego hacia abajo 0.4 unidades, por lo tanto, como va en contra del eje Y, sería negativo, menos 0.4j, ya que se encuentra sobre el eje Y. Ahora, para realizar esta multiplicación vectorial, colocamos ijk,
La velocidad angular de BC, en este caso, sabemos que se encuentra en el vector unitario K. No conocemos el signo aún y valores en el I y en el J sería igual a 0. Por lo tanto, acá simplemente colocamos la velocidad angular de la barra BC. Y con respecto al vector posición de CB sería de esta forma. Como podemos ver, I es positivo 0.8, J es negativo 0.4 y no tenemos valor en el vector unitario K. Ahora, desarrollando esto sería de esta forma. Anulamos esta columna y nos quedaría 0 velocidad angular de BC, 0 velocidad angular de BC, menos 0.4 y 0, menos 0.4 y 0, menos toda esta expresión. Anulamos toda esta columna del vector unitario J y nos quedaría 0 velocidad angular de BC, 0 velocidad angular de BC, 0.8, 0, 0.8, 0, más toda esta expresión. Anulamos esta columna del vector unitario K y nos quedaría 0, 0, 0, 0. 0.8 menos 0.4, 0.8 menos 0.4. Desarrollando tendríamos lo siguiente: 0 por 0 menos 0.4 por velocidad angular de BC. Todo esto multiplicado por el vector unitario I, menos 0 por 0 menos 0.8 por velocidad angular de BC. Todo esto multiplicado por el vector unitario J, más 0 por menos 0.4 menos 0 por 0.8. Todo esto multiplicado por el vector unitario K. Desarrollando tendríamos 0 por 0 es 0, menos 0.4 por velocidad angular de BC sería menos 0.4 velocidad angular de BC. Todo esto multiplicado por el vector unitario I, menos 0 por 0 es 0, menos 0.8 multiplicado por velocidad angular de BC sería 0.8 velocidad angular de BC. Todo esto multiplicado por el vector unitario J, más 0 por menos 0.4 es 0, menos 0 por 0.8 sería 0 vector unitario K. Finalmente, acá nos quedaría menos con menos es más, 0.4 velocidad angular de BC multiplicado por su vector unitario I, más, ya que sería menos por menos, es positivo, 0.8 velocidad angular de BC multiplicado por su vector unitario J. Ahora, la velocidad de C multiplicado por su vector unitario I sería igual a toda esta expresión más todo lo que hemos calculado. Y finalmente, acá vamos a reagrupar todos los vectores unitarios de I y todos los vectores unitarios de J, de tal forma que tenemos la velocidad del punto C multiplicado por el vector unitario I, y esto sería igual. En este caso sería 4 más 0.4 velocidad angular de BC, y todo esto multiplicado por el vector unitario I, más sería 0.8 velocidad angular de BC menos este 4, y todo esto multiplicado por el vector unitario J. Borramos esta parte de la pizarra y acá podemos colocarlo de esta forma: la velocidad de C multiplicado por su vector unitario I más 0 multiplicado por el vector unitario J, y todo esto sería igual a todo esto que hemos visto. Finalmente, la velocidad C que está acompañado al vector unitario I de la izquierda sería igual a toda esta expresión que está acompañada al vector unitario I de la derecha, y por lo tanto podemos hacer esta igualdad. Y el valor 0 que está acompañando al vector unitario J de la izquierda lo podemos igualar a toda esta expresión que está acompañando al vector J de la derecha. Y de esa forma podemos tener toda esta expresión. Desarrollando, este menos 4 pasa al otro lado como positivo, este 0.8 pasa a dividir, y finalmente la velocidad de BC sería igual a 5 radianes por segundo. Este valor lo reemplazamos acá y tendríamos que la velocidad de C sería igual a 4 más 0.4 multiplicado por este valor que habíamos calculado de 5. Finalmente, la velocidad en el punto C es 6 metros por segundo. Como pueden ver, es positivo ya que se dirige hacia la derecha en la misma dirección del eje X, y debido a que la velocidad angular de BC salió con signo positivo, esto significa que tiene el sentido antihorario. De acuerdo a la regla de la mano derecha, la velocidad angular en el sentido antihorario para este caso de eje X y eje Y tendría la dirección antihorario, ya que la dirección del vector velocidad angular saldría de la pizarra, es decir, tendría la misma dirección del eje Z. Muchas gracias.